Saludando a aquellos que no he saludado. Y de inmediato vamos a compartir todo lo que es relativo a este módulo número 3, que se refiere al estudio técnico y financiero del proyecto. Son dos aspectos clave de todo proyecto que se desea elaborar. Y tenemos un contenido interesante, como usted puede ver. Hay 4 actividades que usted debe desarrollar. Sería bueno chequear el cronograma de actividades, este que está acá, esta parte que estoy sombreando, que usted vea el cronograma de actividades para que vea todo lo que debe hacer y qué implica cada una de esas actividades. En cuanto al contenido y las asignaciones, pues hay 3 archivos que debemos ver, como usted puede ver ahí. Están primeramente la presentación en PowerPoint que voy a compartir un momentito, pero después usted va a encontrar otros 3 archivos en Word, el A, el B y el C que está al final. Son 3 archivos que usted debe analizar, ¿ok? Sobre lo que vamos a estar hablando esta noche y si es necesario una segunda noche. Bueno, bajo el entendido de que ya todos son hábiles, expertos en la navegación de esta plataforma, no voy a dar mayores explicaciones a menos que alguien las requiera, porque ya veo que ustedes completaron 2 módulos anteriormente. Y vi también que algunos ya tenían todavía la semana pasada tareas pendientes. Yo espero que ya no quede ninguna tarea pendiente y que el módulo 2 no le bloquee a usted el resto del diplomado. Sí, porque hasta inmediatamente la profesora anterior haga sus calificaciones, pues hay un problemita, ¿no? Todo el que tenga menos de 80 en el módulo, tanto el 1 como el 2, pues ya queda bloqueado para continuar. Así que yo les recomiendo a todos que vayan actividad por actividad, realizando sus actividades semanales. Ya a nuestra unidad le queda una semana. Algunos han ido avanzando. Felicitaciones a los que ya han ido avanzando. Los que no han avanzado, pues parece que estaban esperando que nos reunamos. Yo les recomiendo que nunca espere. Todo lo que usted pueda hacer, aváncelo. Es la idea de cualquier diplomado que usted está impartiendo. Debe ir avanzando, porque aquí esto es autoaprendizaje, ¿eh? Autoaprendizaje. Usted no tiene que esperar que el maestro dé la clase. Los documentos que tenemos aquí están bastante claros y precisos, son muy entendibles, así que lo mejor es que usted vaya avanzando, no espere, vaya avanzando. Lo digo con relación a este módulo y todos los demás que quedan. Bueno, pues vamos a ver de inmediato el, el, el tema del módulo 3, estudio técnico y financiero. Voy a dejar de compartir aquí para entonces compartir nuestra presentación. Yo me imagino que ya todos los que están aquí presentes habrán, habrán descargado este material para entonces proceder a irlo estudiando. Pues aquí le vamos. El estudio técnico, primeramente. Recuerde que tenemos 2 temas aquí. Está el estudio técnico y está el financiero. Entonces, vamos primeramente al estudio técnico. Y para ello, pues, debemos definirlo como los aspectos directivos, operativos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de una manera más eficiente. Sin un estudio apropiado, sin un estudio técnico apropiado, pues el estudio de factibilidad queda inconcluso. El estudio de factibilidad, recuerden que tiene varias áreas. La primera de todas y la que debe estar quedar bastante clara y claramente establecida es la del mercado. Ningún proyecto que no asegure tener un mercado vale la pena continuarlo. Así que lo primero que hacemos es establecer un mercado antes de cualquier otra cosa. Todo lo que viene dependerá de ese mercado.
Así que es muy importante que lo tomen en cuenta. Y el estudio técnico hace una apreciación precisa de los recursos necesarios, ¿okay?, para que un proyecto eche hacia adelante. Pero también la ventaja que tiene es que ahora, junto con el estudio de mercado, facilitan la evaluación económica, la parte financiera, muy clave en este asunto. Vamos a ver. El objetivo principal de todo estudio técnico es verificar si el bien o el servicio que vamos a ofrecer se puede llevar a cabo desde un punto de vista técnico. O sea, técnicamente es posible, es nuestra pregunta. Técnicamente, si tenemos disponibilidad de tecnología para nosotros desarrollar este proyecto, si tenemos la infraestructura, disponemos de la infraestructura o los recursos para gestionarla. Todo ello va de la mano con los equipos y las herramientas necesarias, las instalaciones óptimas, condiciones legales favorables, etcétera, para que el proyecto opere de manera apropiada. ¿Cuáles son los componentes? Básicamente tenemos cinco componentes. Primero está la localización óptima del proyecto, en donde usted encontrará macro y micro localización. La vamos a ver en detalle más adelante. Luego está el proceso relacionado con la operación del proyecto, cómo operará, cómo esos procesos internos se van a llevar a cabo, cómo van a operar. Luego, especificar los recursos materiales y humanos necesarios para ese proceso. También describir la distribución óptima en el espacio donde va a estar el proyecto, cuál es la distribución óptima, y también establecer o enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. Esas cinco cosas son clave en este estudio. ¿Qué más vamos a ver? Primero, te ve estas partes que tenemos acá. Ahora la vamos a detallar. Por eso, esta parte que sigue se llama determinación de la localización del proyecto. ¿Qué quiere decir la localización? Bueno, la localización óptima de un proyecto es aquella que puede contribuir en mayor medida a que se logren los objetivos y metas de rentabilidad que el proyecto puede tener. Recuerden que nuestro proyecto no es social, estamos aquí hablando de proyectos de inversión. Y el objetivo general de ese tema de localización de proyectos es llegar a determinar el sitio apropiado donde deberá estar instalado el proyecto, en su parte operativa, en su parte de ejecución. Y cualquier otra localización que también sea determinante, porque puede ser que las oficinas del proyecto estén en una parte y sin embargo la planta esté en otro lugar. O sea, todo va a depender del tipo de proyecto que estemos elaborando en un momento dado. Cuando hablamos entonces de macro localización, esta hace referencia a lo que diríamos localización general. El proyecto está ubicado en República Dominicana. ¿Ok? Cualquier búsqueda macro deberá ubicar a dónde, en qué país está ubicado el proyecto. A veces, sin embargo, cuando hablamos de un proyecto simple, puede ser que esa macro localización se refiera a una región del país, ¿sí?, o incluso hasta una provincia del país. Eso es lo que llamamos macro localización. Por ejemplo, proyectos que yo he trabajado han estado en forma macro ubicados en Santo Domingo Norte. Pero cuando tú vas a lo micro, resulta que está ubicado en una zona específica, Sabana Perdida, Hermanas Mirabal, etcétera. Ubicada exactamente en el punto referente a nivel geográfico de ese lugar. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la macro localización? Tenemos que tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, los factores económicos y legales. Hay empresas que su localización macro, pues la analizan detenidamente en los asuntos. Por ejemplo, toman en cuenta el fisco, toman en cuenta la situación económica de la región o de un país donde quiere ubicar
su proyecto. Puede ser que estemos hablando de mano de obra más barata o estemos hablando de suplidores más baratos, sin tener que necesariamente bajar la calidad del producto. Pero sí, esos factores, tanto económicos como legales y fiscales, deben ser muy, pero muy tomados en cuenta. A ver, quizá excepciones que pudiera disfrutar, como impuestos. Con el sistema de zona franca, por ejemplo, te encuentra que hay exenciones de impuestos, pero posiblemente esos impuestos o digamos, el tipo de proyecto no encaje con exenciones, sino que se vea afectado por todos los tipos de impuestos que nuestro país pues aplica en todos los momentos. Estamos hablando también de acuerdos comerciales que pudieran estar llevando a cabo o leyes que pudieran tener algunas condiciones a considerar. Hay que todo el tiempo tener pendiente de que no podemos alegar desconocimiento de la ley. Por lo tanto, hay que analizar muy bien. Si no tiene las habilidades, pues un abogado que dé una mano para que pueda determinar la situación legal a considerar. Otro aspecto son los factores políticos, en donde pues no estamos hablando del sistema político, de partidos políticos, sino de políticas fiscales, políticas estatales. El Estado tiene sus políticas, ¿ok? Todo país lo tiene y entonces eso hay que considerarlo. Luego, y todo va a depender también del país donde decidimos instalar la infraestructura del proyecto. Se consideran todos estos elementos clave que tienen que ver con el macroambiente, ¿okay? El ambiente externo del proyecto. Otros factores a considerar son los factores geográficos, en qué región, qué zona, al lado de un río, bajo una montaña, dónde vamos a ubicar de manera específica el proyecto. Eso en términos geográficos hablando. En términos productivos, pues entonces esto se relaciona con la producción de bienes y la prestación de servicios, las condiciones productivas. Son determinantes para que podamos asegurar la materia prima o los insumos que necesitamos para que el proyecto funcione. La disponibilidad de la mano de obra incluso en la zona donde queremos ubicar nuestro proyecto. En cuanto a la microlocalización, pues esta hace referencia a la localización específica, dirección incluso, punto geográfico. Y esa localización viene determinada por la ubicación del mercado de consumo. El mercado de consumo es clave, también la infraestructura que hace falta y los factores sociales y económicos muy determinantes para que ubiquemos el proyecto en una dirección en específico. ¿Cuáles son los factores que afectan entonces la microlocalización? Pues están los factores de infraestructura. Recuerden que en los factores de macrolocalización nosotros tomamos en cuenta los factores macroambientales externos, que no son manejables ni controlables por la gerencia del proyecto o por la gerencia de la empresa dueña del proyecto. Entonces, en todo caso, los factores de infraestructura sí se deben tomar muy en consideración. Cuando hablamos de infraestructura, recuerde que los edificios tienen servicios de agua potable, servicios de electricidad, pavimentación, drenaje, teléfono, internet y todos los demás servicios que hacen falta para que en una edificación todo fluya apropiadamente. Así que primer factor a considerar, el de infraestructura. También tenemos los factores sociales, los cuales se relacionan con la adaptación del proyecto al medio ambiente y a la comunidad a donde nos hemos ubicado. Por eso usted ve que, por ejemplo, la minera de acá, que está ahí en Cotuí, en un momento dado quiso explotar allá en Gonzalo, provincia de Monteplata, y ellos hicieron todos sus planes y lograron incluso el permiso de medio ambiente, que era necesario lograrlo. Y ellos se dispusieron a ir a romper la tierra para comenzar su proyecto. Bueno, pues allá se encontraron con la comunidad de frente.
que no. La comunidad estaba totalmente opuesta, se negó rotundamente a que se pudiera desarrollar el proyecto, así que esa microlocalización no convino a la empresa, porque no pudieron con la comunidad. La comunidad se impuso por encima del Ministerio de Medio Ambiente, porque Medio Ambiente dio la autorización, sin embargo, la comunidad no. Entonces hay que tomar en cuenta las externalidades y los stakeholders, porque ellos afectan, o sea, pueden bloquearte un proyecto como también te lo pueden facilitar. Considerar eso entonces. En específico se refiere al nivel general de servicios sociales, con que la comunidad, las escuelas, etcétera, los hospitales, los centros recreativos, cualquier facilidad cultural que podamos ofrecer, capacitación a los empleados, programas sociales específicos. Si eso lo tenemos, puede ser que la comunidad considere o tempere el estar de acuerdo con el proyecto, pero antes debemos definir estos puntos. ¿Y cuáles son los pasos para seleccionar la localización óptima del proyecto? Primero, y estos pasos considérenlo muy en serio, esto para futuras tareas que usted quiera desarrollar, tanto para este curso como para cualquier proyecto que usted implemente. Primero, desarrollar una lista de factores relevantes. De los anteriores que dijimos, saque cuáles son los factores relevantes y agréguele todo lo que usted pueda establecer independientemente de lo que hemos dicho aquí. Así que hay que hacer esa lista de forma concienzuda, bien, lo más abarcante posible para que el alcance sea real. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, debemos asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. Primero desarrollamos una lista, después cuánto pesa cada uno en relación al otro. Eso usted lo podrá ver en un cuadro más adelante, pero en lo primero, la lista de factores, luego el peso de cada uno de esos factores, después las diferentes opciones disponibles, una cuarta columna, crear una tabla de evaluación y valorar cada localidad atendiendo a los factores que hemos listado y a los valores que hemos asignado. Luego eso viene, damos una valoración, en esa tabla de evaluación damos una valoración a cada uno de los factores considerados. Bueno, y luego viene el cálculo matemático de multiplicar la calificación que hemos otorgado a cada uno de esos factores y el peso del mismo. Multiplicar eso, luego sumar sus totales. Con eso, pues nosotros tendremos una forma fácil de seleccionar una localidad. Algunos detalles lo vemos más adelante. Describir el proceso relacionado con la operación del proyecto. Primero un CPOC. CPOC son más que las siglas de los elementos que usted está viendo aquí. Suplidor, supplier en inglés, entrada, input, proceso, process, salida, output y cliente, customer. Entonces, las 5 letras de este acróstico, de este ejemplo que estamos viendo aquí, CPOC, pues salen de esas que están ahí debajo. Por lo tanto, no es más que el resumen de ellos 5. Y lo que vemos aquí es la representación de un proceso cualquiera, ¿eh? Primero, tú compras a alguien los insumos. Son los elementos de entrada para que el proceso se inicie sus labores para dar un resultado, que sería el output o salida, el cual es lo que le entregamos a nuestro cliente. Sencillo. Ya, nada complicado, ¿ok? Es un mapa de un proceso de alto nivel en el que se muestra la relación que tiene el proceso con sus necesidades o entradas, sus salidas y sus suplidores. Agréguele también a eso al cliente porque con ello tú puedes ver los límites del proceso, pero también puedes ver quiénes son los clientes clave a los cuales le vamos a estar haciendo entrega. Digamos que diagramándolo, de acuerdo a un diagrama de flujo, esto es lo que usted vio anteriormente, eso que está aquí. Y el diagramar implica el uso de ciertos símbolos, de los cuales debemos saber qué significan. Usted vea que, por ejemplo, un círculo acá, y si buscamos aquí a la derecha, usted va a ver que un círculo implica
límite del proceso, o sea, inicio-fin. Usted encontró un círculo, usted está empezando un proceso o está terminándolo. Si encontraste un rectángulo, eso es una operación. Usted tiene aquí dos tipos de operaciones, estudiar y resolver problemas. Se usan para describir cualquier actividad y que usted lo va a poner dentro del triángulo. El caso ¿cómo se llama esa figura? No me acuerdo bien ahora. Bueno, pero esa que tiene forma de diamante. Es un punto de dirección o de decisión, mejor dicho. Punto de decisión, sí o no. Si es no, en este caso, el caso que tenemos a la izquierda, si es, se ha aprendido, dice aquí primero, inicio, luego estudio, después resuelvo problema. ¿Se aprendió? Sí o no. Si es no aprendiste, pues volvemos a estudiar y aprendemos a resolver los problemas. ¿Aprendió? Sí, ahora sí. Entonces ahí termina el proceso. El caso es que ese rombo, me parece que se llama, es un punto de decisión, sí o no. Denota que en ese punto se toma una decisión. Por lo tanto, los outputs de salida del diamante, ¿se lo ve? Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, son siempre dos y del tipo sí o no. Flecha en movimiento. Me muevo hacia acá, de un punto a otro. Muestra el movimiento de un output. Una salida, hacia dónde va. Lo que sale de aquí, para dónde va. Inicio. Sale de inicio, ¿a dónde vamos? A estudiar. Sale de estudiar, ¿a dónde vamos? A resolver problemas. Salgo de resolver problemas, ¿a dónde vamos? A contestar la pregunta, sí o no. Si he aprendido o no he aprendido. Y así sucesivamente. Los conectores. Los conectores. Fíjese que cada imagen está conectada a la otra. Señala que el output de ese proceso se convierte en el input del que sigue. En el caso de estudiar, tiene un output, una salida, que se convierte en entrada para resolver problemas. Luego hay una salida que sale de resolver problemas, que se convierte en la entrada para la toma de decisión y así sucesivamente. Algunos que son un poco más complicados, por ejemplo, tenemos este que representa un documento. Acá donde tengo el cursor, un documento. En el ejemplo que tenemos a la izquierda no hay ejemplo de documento, pero cualquier actividad que genere un documento, el uso de un documento o generar un documento, se representa con este símbolo. Y aquí es cuando hay listados, listado de aquello, listado de lo otro, etcétera. Por último está este silo que aparece aquí, es una base de datos, representa una base de datos. Donde quiera que aparezca, eso significa que ahí hay una base de datos o un punto de archivo donde se retiene temporalmente la información. Bien. Este ejemplo lo tenemos aquí, diagrama de flujo, fíjese que comida, frito, hervir, freír, una decisión. ¿Es frito? ¿Lo frío o lo hiervo? ¿Lleva sal? ¿Sí o no? Si no lleva sal, échale sal. Si lleva sal, sírvelo en plato, etcétera. Este es un ejemplo sencillo de cómo diagramar un proceso. El punto aquí es que cuando usted decide diagramar un proceso, usted debe tener los elementos, toda la información de los componentes del proceso a la mano, para luego diagramarlo de acuerdo a lo que signifique cada uno de ellos. Muy bien. Otro ejemplo aquí, ¿verdad? Cocer un huevo. Es igual, podríamos diagramar hacer un arroz o un locrio, hacer un sancocho o el proceso de, qué sé yo, algún proceso sencillo que usted maneje en su trabajo para aprender, porque después, pues ya cuando la gente, por ejemplo, la gente de calidad entran y que manejan los procesos, usted sabe que la diagramación es un factor determinante
pero bastante complejo cuando los procesos son grandes. En los procesos sencillos se maneja de esta manera. ¿Qué más les digo? Bueno, hablemos ahora de los recursos materiales y humanos que necesita el proyecto. Y volvemos a Seed Pork. Lo único que aquí, igual que el Seed Pork, agregamos uno que otros elementos que no estaban anteriormente, que son los requerimientos. Los requerimientos. Antes teníamos Seed Pork. Ahora, como hemos agregado el requerimiento que el proceso tiene para, para sus insumos o entrada y los requerimientos que el cliente tiene para el producto, para el bien o servicio recibido. O sea, requerimientos requeridos en ambas partes. Es una mejora solicitada que es realizada al CIPOC, donde incluimos esos dos elementos, esos dos requerimientos, uno para el proceso, otro para el cliente. Y lo tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Para que usted lo pueda ver. Eso es un ejemplo, pero también así como usted lo va a desarrollar. Describir la distribución óptima del espacio del proyecto. Permita hacer una pausa aquí para que consideren el hecho de que cuando terminemos esta primera parte de la reunión, como una especie de break, volveremos en 2, 3 minutos o 5 minutos más bien para que los que están aquí al frente que no se han podido parar pues vayan al baño, terminen de hacer algo, si tienen que terminar de cenar, pues terminen de cenar. Y entonces volveremos en 5 minutos a conectarnos por el mismo enlace en que hemos entrado aquí. Bien, porque en esta primera sesión no vamos a concluir esta parte. Aunque la verdad es que esa primera parte a mí me gustaría pues fortalecerlo un poquito. Y eso es lo que vamos a hacer. En la segunda parte nosotros vamos a fortalecer un poquito lo que hemos dicho hasta ahora y cómo y qué se le requiere a usted hacer en las diferentes actividades o tareas que usted tiene allí contempladas. Permítanme un momentito, por favor. Muy bien, aquí estamos. Aquí quiero abrir un espacio interactivo. Esta primera sesión le queda 6 minutos. Quiero abrir un espacio interactivo y que usted participe, por favor. Dígame, todo este contenido que hemos presentado hasta aquí, hasta la diapositiva número 24, ¿cómo entiende usted que está el dominio de dicha información? A ver, abran su micrófono y participemos, por favor, para que dinamicemos un poquito el asunto. ¿Quién quiere iniciar? Carlos, adelante. Abra su micrófono. El material que se presentó está bastante claro. No, Sí. y la forma de presentar la información también quedó bastante clarificada. Bien, mire, hay una parte, una tarea, dos tareas que ustedes van a hacer próximamente. Ya hay dos de ustedes que lo hicieron. Creo que fue, vamos a ver si tengo el nombre aquí de esa persona. Rafael Burgo fue. Creo que fue Rafael, no recuerdo bien, que ya la hizo.
que hizo las dos primeras tareas de este módulo. Buen trabajo que hizo esa persona. Permítanme presentárselo brevemente lo que hizo esa persona, por favor. No sé si hay alguien más que va a tomar la palabra. Ok, parece que no. Entonces, déjenme compartir con ustedes lo que hizo esa persona. Bien, mire la tarea número 1 aquí, la tarea número 1 de el módulo 3. Tiene dos actividades a realizar. La primera, simular un análisis macro de localización de su proyecto. Entonces, fíjese que aquí está tomando en cuenta el proceso que yo le estuve indicando. Primero hizo una lista de 6 factores. Mírelo ahí. Luego ponderó, dándole un peso a cada una. Así que, por ejemplo, al mercado consumidor le dio un 30%, 25% al mercado proveedor, ahí van 55%, 10% a la mano de obra de la zona, 5% al transporte de la zona, 15% a suministro de energía en la zona y 15% al suministro de agua en la zona. Ese fue el peso o ponderación que le dio a cada uno de ellos. ¿Ok? Eso puede ser una decisión gerencial. Lo que no puede ser una decisión gerencial es la puntuación que le damos, porque ahí hay que incluir stakeholders. Hay que ver ese tipo de puntuación. 85 al mercado consumidor. Fíjese que al mercado, al sistema, al suministro de energía le dio más puntuación. Lo calificó con 90, parece que es muy buena. El 90 no quiere decir que sea más importante que el mercado. No, lo que quiere decir es que en la zona el suministro de energía es bastante bueno. El mercado también, pero no tanto como el suministro de energía. Así que lleva dos cosas buenas ese proyecto. ¿Ok? Entonces, le dio 80% tanto al mercado de proveedor como el agua en la zona. Le dio 70% a la mano de obra y 65% al transporte. Parece que no hay muchas cosas malas. El transporte parece que es lo más complicado y quizá la mano de obra, ya usted sabe, se trata de gente que lo único que le interesa es el dinero. Bueno, y ahí está. El resultado de esto aquí es la multiplicación de la calificación por la ponderación. ¿Okay? Luego, eso fue en San Pedro de Macorís, para determinar cuál es mejor, dónde es mejor ubicar la planta o el proyecto, en San Pedro de Macorís o en Santo Domingo. En Santo Domingo, mire los resultados. Ahora fíjese, San Pedro de Macorís dio 81.25, mientras que en Santo Domingo dio 95.9. ¿Qué indica eso? Alguien que me responda. Bueno, aquí tengo gente que no quieren hablar. Bueno. Pues vamos a cerrar un momentito nuestra reunión y volvemos un rato, 5 minutos. Ojalá que cuando vuelvan estén más dispuestos.